Estalló el Teatro Nacional Cervantes. Una breve introducción. Ignacio Ramonet, ampliamente conocido por estos pagos, periodista, doctor en semiología, especialista en geopolítica, al frente de Le Monde Diplomatique en español, cofundador de Media Watch Global, Observatorio Internacional de Medios de Comunicación tan clave, y también, bueno, de ATAC, en Foro Social Mundial, y también es uno de los responsables de una propuesta que no la olvido. Él dice, si nos venden productos que dicen libres de grasa o libres de grasa trans, ¿por qué no nos venden, por ejemplo, un diario o una revista que diga libre de mentiras? Una buena propuesta, ¿no?, de Ramonet. ¿Cómo olvidarla? También Íñigo Errejón, de España. Él es doctor en Ciencias Políticas, secretario de Comunicación y Estrategia Política de Podemos, que viene a romper con ese esquema de partidos tradicionales, ¿no? Y el famoso tic-tac, que está haciendo la cuenta regresiva que comenzó en este año 2015, muy bien posicionados en las encuestas, y denuncia a la casta. Dice que hay dos tipos de políticos, ¿no? Los mayordomos de los ricos o los carteros de los ciudadanos. Él está con nosotros también. Y Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia. Qué lindas banderas. Gracias por esa euforia, por ese entusiasmo. ¿Cuántos jóvenes acá? Álvaro García Linera, sabemos, es el vicepresidente de nuestra hermana nación que junto a Evo Morales logró refundar finalmente. Hablamos del Estado plurinacional de Bolivia y que hace nada, acá a la vuelta de la esquina, ganó la reelección con más del 60% de los votos. Bueno, ¿no? Imparable. Y Diego Tatián es profesor de Filosofía Política en la Universidad Nacional de Córdoba, también decano de la Facultad de Filosofía de Humanidades, investigador de CONICET. Inmediatamente les doy la palabra para que comiencen. Buenas noches para todos, para todas. Esta mesa en realidad debiera estar constituida también por nuestro amigo Ricardo Foster. Sucede que exactamente a esta hora la presidenta Cristina Fernández hizo una recepción para todos los invitados que tenían que intervenir esta noche y están todos allá, incluido Ricardo. Somos los únicos que estamos acá. Así que no vamos a parar. Si el tránsito de Buenos Aires lo permite, cosa que no es obvio, él vendría y se incorporaría hacia el final. Sí. Plaza Sintagma, Plaza Sol, Plaza Murillo, Plaza de Mayo, Plaza Taksim y otras. Han pasado muchas cosas en las plazas en estos últimos años. Una cantidad de cosas que hay que interpretar, que hay que comprender. Y la idea de un grupo de personas, de hombres y mujeres que se congregan en un lugar para interpretar el mundo, para comprender el mundo, para cuidarlo, para transformarlo, es algo antiguo, es casi una escena arquetípica, pero siempre nueva. Y en esta ocasión, durante estos 3 intensos días, lo que vamos a hacer es tratar de interpretar un conjunto de cosas nuevas, algunas muy nuevas, todo un régimen de signos que congrega y que convoca el trabajo político, el trabajo intelectual, el trabajo de comprensión en sentido amplio. En Latinoamérica hay un laboratorio democrático que dura. Desde que en 1999 el comandante Chávez, en soledad en ese momento, gana las elecciones, después Lula en 2002, Evo en 2005, Néstor en 2003 antes, y hasta hoy hay una experiencia absolutamente inédita, la experiencia y la confianza en que la vía democrática es una vía que puede producir transformaciones profundas, que puede producir igualdad y que puede producir emancipación, cosa que no era obvio. En esa apuesta, en ese desafío es que nos estamos confrontando con nuevos escenarios, pero siempre herederos de todo un conjunto de palabras
que son del léxico político europeo, para concebir la democracia como el buen vivir colectivo. Esas palabras son emancipación, son igualdad, también otras como autonomía, hegemonía. Me parece que estamos confrontados a ver cómo creativamente somos capaces de componer estos dos términos que son presentados muchas veces como contradictorios. Hay una tradición autonomista muy importante y la tradición hegemonista, o para decirlo en otras palabras, cómo la política institucional puede nutrirse y puede articularse y potenciarse con los movimientos sociales que le están dando vida al mundo político, tanto en América Latina como en Europa. En ese sentido, poner en espejo América Latina y Europa me parece que es un diálogo absolutamente necesario, porque lo que hay en juego es el mundo. Piedad Córdoba decía recién que si cae Venezuela, cae en dominó el resto de países de Latinoamérica, pero me parece que si tocamos la democracia en alguna parte, estamos tocando la democracia y la esperanza democrática en el mundo todo. Y en este caso, las experiencias más nuevas, la de Syriza, que después de muchísimas luchas y movimientos sociales prosperó con Syriza en el gobierno, y una esperanza para los europeos y para el mundo, y lo que se llama la colección meridional con Podemos, que desde 2014 hasta ahora ha hecho un acto de presencia política absolutamente fundamental. Creo que este encuentro refunda una idea que debiéramos recuperar, que es la idea de internacional, en el viejo sentido, y una idea contigua a la idea de internacional y que también forma parte del léxico revolucionario que heredamos, en la idea de fraternidad. También se decía aquí, Emir Sader decía, y Piedad Córdoba, que el poder financiero internacional es el poder que tenemos que enfrentar con una potencia común. La presidenta Cristina Fernández, cuando abrió las sesiones el 1 de marzo, daba una cifra espeluznante. Decía que la deuda internacional es casi 3 veces mayor que el PBI mundial, es decir, que el conjunto de bienes y de servicios, que la riqueza que produce el mundo, el 282% más. Es una situación insoportable, es una situación intolerable, y si nosotros vemos que podemos empezar a interpretar el mundo por las pasiones sociales, hay no solo una indignación común, sino también un hartazgo, y bueno, es la hora de la política. No hay democracia en un solo país. Y en ese sentido, en fin, me parece que este encuentro, en este caso con una mesa indudablemente de lujo, con Ignacio Ramonet, Íñigo Errejón y el vicepresidente Álvaro García Linera, estos 3 días, que ojalá se multipliquen en Europa, en otros lugares de Latinoamérica, son una excelente oportunidad para perforar, para comenzar a perforar el neoliberalismo, la lógica del neoliberalismo y sobre todo el mayor poder que enfrentamos en común, que es el poder financiero internacional, que Emir Sader lo describía exactamente hace un momento. Así que yo, sin más, le voy a dar la palabra a Ignacio Ramonet para que comience la conversación, una conversación sobre todas las cosas, como debe ser, pero una conversación que no es neutra, porque está animada por una voluntad de transformación del mundo. Así que, Ignacio, por favor. Buenas noches. Quiero primero agradecer a los organizadores, a Ricardo Foster, al Ministerio de la Cultura argentino, haber tenido la idea brillante de organizar este foro y haber tenido la gentileza de invitarme a participar en él. Yo pienso que lo primero que deberíamos hacer esta noche, una vez más, es expresar nuestro sentimiento en este momento en que Venezuela ha vivido una intentona golpista el 12 de febrero pasado y, por otra parte, ha padecido esta amenaza formulada por el presidente de Estados Unidos anteayer, cuando declaró que Venezuela representaba una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, lo cual deja suponer toda una serie de operaciones que pueden poner en peligro
efectivamente la supervivencia de la revolución bolivariana. Yo quisiera que expresáramos nuestra solidaridad con Venezuela. Venezuela ha dicho piedad, somos todos. Gracias. Yo creo que esta solidaridad del presidente Nicolás Maduro, que está enfrentando desde que fue elegido el 14 de abril del año pasado una ofensiva múltiple, yo creo que agradece esta forma de solidaridad que hemos expresado aquí, que yo creo se está expresando desde que empezó este foro. ¿Cuál es el sentido que yo le veo a este foro? Primero porque como cada uno de nosotros, cada una de nosotras, observamos que curiosamente han acudido a este foro personalidades de enorme relieve. Hay pocos lugares en el mundo donde se encuentran concentrados tantos, digamos, intelectuales, tantas inteligencias, tantas experiencias, tantas propuestas, como las que se han dado cita aquí. Esto tiene un sentido, indiscutiblemente. La última vez que yo recuerde que había habido tal acumulación de intelectuales de muy alto nivel venidos de Estados Unidos, acabamos de escuchar una conferencia de Noam Chomsky, cosa muy excepcional. Hemos estado escuchando esta tarde intervenciones de altísimos intelectuales, y ese nivel se va a mantener estos 3 días. La última vez, decía yo, que pudimos asistir a este tipo de reflexión, de concentración, de reflexión, fue en los grandes años del Foro Social Mundial en Porto Alegre. Cuando creamos el Foro Social Mundial en el 2001, también estaba Noam Chomsky con nosotros, estaba Evo Morales, que venía a hablar de su experiencia de cocalero, estaba Rafael Correa, que venía a hablar de su análisis de la economía globalizada, estaba Fernando Lugo, que venía a hablar de la relación entre la teología de la liberación y la lucha contra la globalización, estaba Lula, que venía a asistir, aún no era presidente, vino rápidamente Hugo Chávez a dar una conferencia en margen del Foro Social. En fin, estamos un poco en ese ambiente. Entonces, ¿cómo interpretar, digamos, este foro? Yo lo veo en el relato, digamos, de la historia de América Latina reciente, lo veo como un momento necesario de reflexión y de introspección. Estamos, lo decía Diego al instante, estamos a 16 años de la primera toma de posesión de Hugo Chávez, que fue el primer presidente que abrió esta vía. Chávez vive y está aquí, está con nosotros, porque el espíritu de Chávez nos habita, evidentemente. Entonces, estamos a 16 años del inicio de esta neorrevolución latinoamericana. La primera fue conducida por Bolívar, San Martín, O'Higgins, los libertadores. Esta es la segunda revolución latinoamericana y estamos a 16 años y en la ciencia política un ciclo de 15 años, 16 años, es un ciclo en el que por circunstancias, digamos, debidas a el desgaste natural de las experiencias, precisamente se producen cambios. Entonces, yo creo que es una excelente idea que al cabo de estos 16 años estemos aquí reunidos personas que han seguido de una manera o de otra
ya sea en la reflexión, ya sea en la acción, la experiencia de estos países, nos planteemos precisamente la prolongación de este ciclo en un nuevo ciclo. Que evidentemente cuando ocurre esto en el 99, la primera elección de Chávez, no era evidente. Recuerden que cuando Chávez llega al poder, hasta la palabra socialismo era una palabra que había desaparecido del lenguaje político y que el propio Chávez se guardaba bien de utilizar, porque sabía que estaba, digamos, la palabra había sido demasiado maltratada, el concepto había sido demasiado maltratado, en particular por muchas experiencias socialdemócratas. Y por consiguiente, no se trataba de definir con ese concepto de socialismo esas experiencias que empezaron a realizarse en América Latina, primero en Venezuela, luego de manera muy diferente en Brasil, luego en Bolivia, en Ecuador, en Uruguay, en Argentina, etcétera, ¿verdad? Experiencias que conocemos y que tienen como característica, hablando de todos estos países, que desde que se iniciaron, en el caso de Venezuela, desde hace 16 años, siempre han sido ratificadas por los electores. Digamos, en ningún país donde fue elegido un programa de transformación social radical, un programa neoprogresista, de inclusión social, de crítica de las políticas neoliberales, en ningún país esas políticas han sido derrotadas electoralmente. No se ha producido ninguna derrota electoral. Las dos únicas experiencias, digamos, fracasadas lo han sido por golpes de Estado de nuevo tipo en Honduras y en Paraguay. En los demás países, ya sea por la reelección, digamos, de la personalidad que inició el ciclo, o ya sea porque los sucesores de los que iniciaron el ciclo han sido también reelegidos, pero en todo caso las ideas siguen triunfando. Lula fue sustituido por Dilma, pero las ideas fueron reelegidas. Chávez fue sustituido por Maduro y Maduro fue reelegido, fue elegido en todo caso. En Argentina, Kirchner fue sucedido por Cristina y Cristina fue reelegida. Y en los países donde los presidentes que abrieron el camino se representaron a las elecciones, el caso de Correa, el caso de Evo Morales, fueron reelegidos. También el caso de Uruguay, donde Tabaré fue, Mujica sucedió a Tabaré y fue reelegido, y Tabaré sucede a Mujica y fue reelegido. O sea que no hay excepción. Estas ideas por el momento tienen el apoyo popular. Por eso también, en el momento en que este ciclo tiene lugar, este foro se está desarrollando, no es casualidad que ataques de nuevo tipo se estén produciendo en varios países. Como si, en definitiva, la oposición o las fuerzas conservadoras internacionales que han creído poder apostar por el libre juego democrático estuviesen ahora convencidas de que si la democracia funciona correctamente, estas ideas se van a mantener por largo tiempo. Entonces hay que torpedearlas, como se está haciendo en Venezuela desde que falleció el presidente Chávez, desde que fue elegido el presidente Maduro. El presidente Maduro no ha tenido un día de descanso porque ha habido constantemente todo tipo de conspiraciones, agresiones, campañas de cualquier tipo y varias intentonas golpistas. La última, la más peligrosa, fue la que tuvo lugar el 12 de febrero pasado, cuando la intención de los militares embarcados en esa
intentona era de bombardear el Palacio de Miraflores, iba a decir La Moneda, el Palacio de Miraflores, y matar, asesinar al presidente Nicolás Maduro y a la vez asesinar simultáneamente a Diosdado Cabello y a otros dirigentes de la Revolución Bolivariana. Entonces, y ahora sigue la campaña con digamos, la desvelación, los Estados Unidos arrancándose la máscara que hasta ahora el presidente Obama había mantenido, conservando un tono relativamente prudente, para declaradamente, explícitamente anunciar que va a haber una serie de medidas que pueden pasar, se dice, una serie de analistas hablan de un eventual bloqueo naval de Venezuela, como ya Venezuela tuvo que soportarlo a principios del siglo XX, cuando las armadas de Italia, de Alemania y de Inglaterra hicieron un bloqueo naval de Venezuela, porque Venezuela precisamente no podía pagar la deuda, ya por una cuestión de deuda, en época de Cipriano Castro. Pero también estamos viendo otro tipo de agresión en torno, en particular, a la utilización mediática de la cuestión del caso de corrupción de Petrobras para tratar de poner de rodillas al gobierno petista de Dilma Rousseff en Brasil, con una campaña internacional que presenta el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff como efectivamente un gobierno que no tiene legitimidad en razón de la dimensión de la corrupción, etcétera, y ya se anuncia que debe haber nuevas elecciones o que la presidenta Dilma no puede llegar a terminar su mandato. Y lo mismo a nivel internacional, quizá ustedes aquí en Argentina no se den cuenta, pero a nivel internacional hay esta misma campaña en torno al caso Nisman, y prácticamente se acusa al gobierno argentino de haber tenido una participación en el asesinato de Nisman, y en particular de ser un sistema que utiliza fuerzas ocultas para mantenerse en el poder a la víspera de unas elecciones extremadamente importantes. Entonces, hay ataques simultáneos contra varios países en este momento, como si, repito, las fuerzas conservadoras a escala internacional no quisieran que este ciclo se prolongase. Por eso yo creo que una de las funciones de este foro tiene que servir concretamente a algo, es el de plantearnos colectivamente, solidariamente, cómo podemos contribuir, cada una con su especificidad, a consolidar estas experiencias que, digamos, en estos 15 años, para dar una sola cifra, han sacado de la pobreza en el conjunto de América Latina a unos 50 millones de habitantes, unos 50 millones de personas. ¿En qué otro lugar del mundo? ¿En qué otro lugar del mundo 50 millones de personas salieron de la pobreza gracias a políticas de inclusión, como lo estamos viendo en América Latina? Gracias a estas políticas de inclusión social, que además han devuelto una dignidad nacional primero. La gente está ahora orgullosa de ser boliviana, de ser venezolana, de ser ecuatoriana, de ser argentina, cuando antes eran países humillados, países lacayos, conducidos por gobiernos vendidos, que únicamente se contentaban de ser los segundones de América Latina y únicamente se contentaban con ser los que seguían las órdenes que les venían de los puntos centrales del mundo. Esto se terminó. Esta revolución, neorrevolución latinoamericana, no solo ha devuelto esta dignidad a los ciudadanos, sino que ha devuelto la emancipación, la autonomía, la soberanía a
los estados latinoamericanos, a las naciones latinoamericanas, a la vez que se reforzaban las políticas de integración regional. En ningún otro continente ha habido más iniciativas, más experiencias positivas en materia de integración como las hay en este momento en América Latina, con proyectos como el UNASUR, con proyectos como la CELAC, con proyectos como el ALBA, con proyectos como Petrocaribe, políticas que conducen precisamente a crear una nueva potencia colectiva en el nuevo juego multipolar internacional. Esta potencia colectiva es la América Latina, que mira con orgullo al porvenir y que ahora puede tener política internacional autónoma que le permite salir del eje vertical norte-sur y tener relaciones sur-sur, horizontales, ya sea con el mundo árabe o musulmán, ya sea con África, ya sea con Asia, cosa que antes le estaba prácticamente prohibido. América Latina no podía tener política internacional más que en una relación privilegiada con Estados Unidos, como lo acaba de recordar el profesor Chomsky en su intervención. Entonces, evidentemente, este momento en el que reflexionamos, también es un momento en el que debemos articular esta reflexión sobre lo que está viviendo América Latina y lo que está viviendo el mundo. ¿Cuál es la característica del mundo de hoy? La característica es que la crisis financiera que empezó en el 2008 no se ha terminado. Y no se ha terminado porque en realidad el poder financiero no permite que se termine. Seguimos en la crisis financiera que puede volver a repetirse. Lo han dicho varios ponentes en la mesa anterior, lo ha dicho también Chomsky en su intervención. La crisis del 2008, ¿qué fue esencialmente? Fue una crisis de la desregulación. Es decir, que una vez que se desregularon los mercados financieros, que era la aspiración de los mercados financieros, de no tener reglas, era la aspiración expresada en la idea, el mercado es la solución. Hay problema en tal o cual país de tipo económico, de tipo social, el mercado es la solución, pero con una condición, que se deje al mercado actuar según la dinámica misma del mercado, según la mano invisible, la teoría de la mano invisible. Cualquier regla que se le imponga al mercado, cualquier regla que se le impongan a los mercados financieros, eso impedirá que el mercado dé de sí todo su potencial y que pueda resolver los problemas. Desregulen, supriman las reglas, supriman los impedimentos y verán cómo el mercado va a arreglar cualquier problema. Esta es la teoría neoliberal en su esencia. Esta es la teoría neoliberal que desde finales de los años 70, principios de los años 80, es decir, desde hace 35 años, está dominando el pensamiento económico internacional. Y no solo el pensamiento económico, sino el propio pensamiento político. Porque la característica del mundo de hoy es que, digamos, en el puesto de mando del pilotaje de las naciones, se ha puesto a los mercados financieros. ¿Quién pilotea el mundo? Los mercados financieros. Evidentemente, los mercados financieros tienen un conductor, que es el que conduce, digamos, el tren de los estados. Ese conductor es el presidente o la presidenta que ha sido elegido en tal o cual país, pero, digamos, en los países centrales. Pero ese propio presidente, Obama, Hollande, Merkel, etcétera, aunque pilotean el Estado, en realidad lo pilotean en función de los intereses de los mercados financieros, que dominan absolutamente el funcionamiento de la economía, que sigue también en el puesto de mando. Cuando en América Latina, aquí se ha dicho y se ha repetido, ¿quién está en el puesto de mando? La política.
efectivamente, la política está en el puesto de mando. Porque ¿quién determina la política? El pueblo. Y efectivamente eso tiene un sentido. Y eso, digamos, los mercados financieros no lo pueden permitir. Por eso, digamos, lo que se está produciendo en este momento, y que también este foro es la traducción de ese momento, lo que se está produciendo en este momento, es decir, que el fracaso, la crisis de los mercados financieros, que es la crisis del 2008, la crisis de los subprimes, haya producido en Europa en particular una serie de políticas de austeridad, que son políticas de castigo social, políticas de castigo duro hacia las sociedades y en particular hacia los más humildes de esas sociedades. Eso ha provocado que efectivamente en algunos países de América Latina esas partes de la sociedad, los más modestos, los más humildes, los más pobres de esas sociedades, se hayan indignado contra la aplicación oficial de políticas de castigo social. Y esas sociedades, curiosamente, estén ahora teniendo las reacciones que tuvieron las sociedades latinoamericanas en los años 90, después de haber sido castigadas en los años 70 y 80 por políticas neoliberales también de castigo social, políticas de terapias de choque. Terapia de choque es la que se aplica, o que la que se ha aplicado al pueblo griego. Terapia de choque es la que se ha aplicado al pueblo español. Terapia de choque es la que se ha aplicado al pueblo portugués. Y frente a esas terapias de choque, los indignados, curiosamente, están reclamando soluciones que ya en América Latina están en vigor, con las políticas que describimos antes de inclusión social. Y entonces están apareciendo ahora fuerzas políticas en Europa, en particular en Grecia, donde han ganado las elecciones, donde por primera vez una organización política, Syriza, impulsada por el deseo popular de terminar, de poner un término a la dominación castigadora de los mercados financieros conducidos, expresados por la Unión Europea bajo la dirección de la lógica alemana, esas sociedades que han elegido a este partido están reclamando soluciones que ya están en vigor en América Latina. En España, una organización como Podemos, que evidentemente no imita lo que está pasando en América Latina, pero que conoce bien las experiencias latinoamericanas y que sabe perfectamente, como Íñigo lo va a explicar, evidentemente, digamos, en primera persona, sabe perfectamente que hay soluciones frente a la dictadura de los mercados, que hay otra política posible frente a la dictadura de los mercados. Entonces, las fuerzas conservadoras a escala internacional están ahora en situación de pánico, porque ven establecerse por primera vez una suerte de conexión entre lo que ocurre en América Latina, lo que puede ocurrir en Europa, hoy en Grecia, mañana en otros países. En Europa se puede extender, igual que se extendió en América Latina después de la experiencia venezolana, y evidentemente esto también podría extenderse a otras regiones. ¿Por qué no? Algunos países africanos, algunos países asiáticos. O sea, ahora hay como un fantasma que recorre el mundo, que es el fantasma del progresismo latinoamericano. Y frente... Por eso vemos cómo sube la fiebre, por eso vemos cómo sube la fiebre en algunas capitales internacionales. Por eso vemos cómo el poder financiero acude a su herramienta fiel, a su herramienta dócil,
que son los medios de comunicación dominantes. Los medios de comunicación dominantes no son más que la herramienta, el instrumento del poder financiero. Y hoy día el conjunto de los medios de comunicación dominantes están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo, no solo contra las experiencias latinoamericanas, como lo vimos antes, pero también contra las experiencias europeas. Miren las campañas internacionales contra Syriza, contra nuestro amigo Tsipras. Miren las campañas internacionales contra Podemos, ¿verdad? Contra, en particular, los líderes de Podemos. La demonización, la satanización que tanto hemos conocido aquí cuando se hizo durante decenios contra Fidel Castro y Cuba, como se hizo durante muchos años contra Hugo Chávez, como se está haciendo contra Cristina, como se está haciendo contra otros líderes latinoamericanos. Por eso, amigos, amigas, tenemos que resistir y venceremos. Muchas gracias. Sí, como quieras. Un conjunto de gobiernos populares latinoamericanos, en realidad todos los que han sido descritos aquí, nacen de experiencias de lucha muy largas. El kirchnerismo, el gobierno de Néstor, sería incomprensible sin el 2001 y sin las luchas de los organismos de derechos humanos. El gobierno de Lula sería incomprensible sin una larguísima tradición de luchas obreras encabezada por el mismo Lula. La victoria de Evo está antecedida por la conmovedora lucha del movimiento cocalero que peleó por los hidrocarburos, por el gas y que después redundó en la victoria de 2005. Las grandes huelgas griegas y las manifestaciones populares griegas finalmente prosperaron, como decíamos recién, en Syriza, que hoy está peleando virtuosamente contra la Troika. Y en España hubo un movimiento que fue de los más importantes de los últimos tiempos, que fue el movimiento 15M. En España va a pasar lo mismo, porque Podemos a fin de año va a ganar las elecciones. Ese movimiento tiene, por supuesto, protagonistas fundamentales. Pablo Iglesias, Germán Cano y uno de ellos, Íñigo Errejón, está ahora con nosotros para conversar. Muchas gracias, Íñigo, por haber venido a este encuentro. Qué gusto y qué hermoso se ve el teatro. Muchas gracias, gracias a los organizadores del foro, por la invitación. Gracias al Ministerio de Cultura, gracias a la Argentina por recoger el testigo de estos foros que son verdaderos arsenales de ideas en el momento en el que más falta hacen. Gracias a quienes me acompañan en la mesa, que tengo el orgullo no solo de decir que son referentes, sino de que son compañeros. Gracias también a todos los asistentes, a todos los militantes, a todos los compañeros. Gracias y un saludo particular a quienes nos están viendo desde streaming, también desde España. Por primera vez venimos aquí también con la cabeza alta a decir que nosotros no nos resignamos. Cuando decimos América Latina y Europa en el espejo, no estamos diciendo calco ni copia, no estamos diciendo la exposición de modelos que van a ser directamente importados. Estamos diciendo por primera vez, y eso es un fenómeno sí nítidamente revolucionario, la posibilidad de diálogo, la posibilidad de venir al sur, aquellos que también somos del sur, de un trozo de sur en el norte, de venir al sur no a poner etiquetas, sino a discutir, a dialogar y a intercambiar experiencias. Podemos no habría sido posible sin el inmenso arsenal de conceptos, de análisis, de pensamiento y de coraje que lleva 15 años demostrando América Latina. Sin embargo, afrontamos tareas muy diferentes.
Si aquí la batalla fundamental es consolidar, sedimentar, hacer irreversible, hacer institución, hacer vida cotidiana, las transformaciones de época, para que no dependan de una victoria electoral o de otra, para que se constituyan ya en un suelo mínimo de la convivencia que ni siquiera los adversarios puedan revertir, en Europa estamos en otro momento político. En Europa estamos precisamente en el momento de la apertura, de la capacidad de construir fuerza política que altere los equilibrios viejos y que le devuelva las instituciones a la gente, a las mayorías sociales, toda vez que es verdad que aunque las instituciones se siguen determinando, algunas de ellas, por el voto popular, ha habido una dinámica oligárquica que las ha venido secuestrando. Esto es, los ciudadanos, claro que votábamos cada 4 años, pero eso no era el elemento determinante para ver cómo iban a funcionar las instituciones y al servicio de quién. Se ha producido todo un fenómeno de secuestro de la soberanía popular por unos poderes financieros emancipados de cualquier capacidad de control ciudadano. Y nosotros hemos dicho que es muy importante que se vote, son muy importantes los derechos civiles, claro que son importantes, son siempre nuestra gente, siempre la gente humilde la que los conquista luchando, pero no basta con eso para que haya democracia. Para que haya democracia tiene que haber condiciones reales para la gente corriente que no tiene amigos poderosos, que no es privilegiado, de conseguir que las instituciones funcionen para el interés general, que la disputa política esté abierta también para aquellos que no son poderosos, que las condiciones de vida aseguren que los ciudadanos no tengan que vivir con miedo y que si no se dan estas condiciones no hay democracia. Nuestra tarea, por tanto, es la tarea de nuevo de invención democrática, de apertura, de construcción de poder popular que sea capaz de girar unas cuantas décadas de intento de cancelar la política, de girar unas cuantas décadas de imaginación conservadora, luego me referiré a ello, pero esa utopía conservadora que se creyó que en Europa se podía desterrar la política. Esa imaginación conservadora que pensó que Europa había llegado, y además se ufanaba de ello, arrogante, y decía, no, en Europa hemos llegado a un nivel de modernidad tal que nosotros ya no nos emocionamos con la política. En Europa no discutimos de cuestiones sustancialmente diferentes, discutimos de matices entre gestores que tienen la corbata azul o que tienen la corbata roja. Pero lo fundamental, la discusión política, la pasión, los afectos, la confrontación de ideas y de proyectos, eso ya está fuera. Nosotros ya habríamos iniciado un tiempo plano de la gestión, un tiempo en el que la política no es más que la administración de las cosas, siendo las grandes decisiones tomadas fuera de la esfera pública y, por tanto, fuera de la capacidad del alcance de la gente corriente. Esta utopía conservadora que durante un tiempo no solo se ha mirado hacia adentro en Europa, sino que también se ha permitido dar lecciones hacia afuera y decir, ustedes todavía se emocionan con la política y gritan y a veces cantan y a veces lloran y confrontan ideas, pero eso es porque no son suficientemente maduros, eso es porque no han alcanzado un grado suficiente de madurez política. Bien, esa utopía conservadora hoy se resquebraja en Europa en un momento en el que vuelve la hora de la política y al mismo tiempo que se resquebraja muestra que la democracia no es que haya un acuerdo fundamental sobre el conjunto de las cuestiones y que las cuestiones las gestionen técnicos, sino que la democracia es fundamentalmente la posibilidad de defender proyectos diferentes, la posibilidad de que existan canales para que incluso los más humildes a veces se puedan convertir en mayoría y puedan girar las instituciones para ponerlas al servicio de sus necesidades. Yo quiero contarles y yo quiero compartir con ustedes, si acaso como un agradecimiento por todo el calor que estamos recibiendo estos días, pero también como una manifestación de afecto y de cariño de los muchos, de los miles y miles que en España ya no se resignan. Yo quiero compartir una parte de la situación política en España en un momento decisivo para nuestra historia, que creemos que es también decisivo para Europa. Para entender la situación política en España tenemos que partir de un diagnóstico profundo que cuando lo decimos hace ruido, pero que creemos que es el que mejor describe lo que está sucediendo en nuestro país. Tenemos que partir de la situación de crisis orgánica del régimen político nacido en 1978. Esto es, del agotamiento de un ciclo político abierto con la Constitución de 1978, del agotamiento de sus actores fundamentales, de sus consensos fundamentales, de sus instituciones principales, de sus certezas y también de un tipo de articulación social, de un tipo de bloque de poder que ha regido la vida de nuestro país durante los últimos 35 años. Me apuntaba, para tratar de ser más ordenado, por lo menos 7 elementos de esta crisis orgánica. No se preocupen que son 7, pero solo los enuncio. En primer lugar,
en primer lugar, un elemento de ofensiva oligárquica. Cuando nosotros hablamos de crisis orgánica del régimen político en España, no estamos hablando de una irrupción revolucionaria que habría roto los compromisos. Lo que estamos hablando, en primer lugar, es de un proceso por el cual han sido los privilegiados los que han roto el contrato social vigente, lo que marcó el escenario de convivencia desde los contratos sociales de posguerra después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, una situación por la cual los privilegiados han dado por descontados los elementos de garantías y de acuerdo social y han avanzado sobre las posiciones de los subalternos en el Estado, concentrando, como nunca en las últimas 3 décadas, mayor renta, poder y capacidad de decisión política en la cúspide de la pirámide y deparando mayor empobrecimiento que en las últimas 3 décadas para la mayoría de la población. Así que, en primer lugar, una ruptura de los compromisos, una ruptura del acuerdo por parte de los sectores privilegiados. En segundo lugar, el desprestigio de los actores políticos fundamentales, pero también la pérdida de cohesión de las élites. Uno de los mejores termómetros del tiempo político en España es el desprestigio acelerado de las élites tradicionales y de sus partidos, que aún todavía consiguen un volumen muy importante, unas cantidades muy importantes de votos, pero que es un voto que comienza a verse escindido de la identificación. Es una suerte de voto cínico. Bueno, yo voto, pero ya no me lo creo. Voto, pero no me ilusiona. Voto, pero no me entusiasma. Esta es una situación... La casta, efectivamente. Esto es una situación que les será conocida. Esa situación por la cual los que mandan todavía mandan, pero no son capaces de articular en torno a sí el consenso mayoritario de la sociedad o de representar las esperanzas de avance, de progreso de la mayor parte de la población. Pero también, y es muy importante, la pérdida de cohesión de las élites. Las élites en España desde hace algunos años han dejado de comportarse como un cuerpo homogéneo y han empezado a vivir un proceso de descomposición y de desagregación, casi de comportamiento corporativo egoísta, de sálvese quien pueda, como si hubieran empezado a percibir que efectivamente hay un ciclo político que se cierra y que lo que hay que hacer es acelerar el uso patrimonial de las instituciones, acelerar el qué puedo llevarme yo durante el tiempo que esté en el servicio público. Pero eso también impide a los sectores dominantes articular planes de largo plazo, les impide pensar estratégicamente, les impide lanzar proyectos de medio o de largo recorrido, toda vez que están atrapados en una suerte de desagregación corporativa. En tercer lugar, la propia crisis de las instituciones y del Estado de Derecho. Estamos viendo en España una situación por la cual una buena parte de los representantes políticos tienen cada vez más problemas con el normal funcionamiento del Estado de Derecho y por la cual hay instituciones tradicionalmente conservadoras y afectas al bloque dominante que solo el hecho de hacer normalmente su trabajo les coloca frente a una buena parte de los entramados mafiosos que durante este ciclo político engrasaron y pusieron en conexión el sistema de partidos y el sistema económico. Para una buena parte de las instituciones, de los servidores públicos en España, solo el hecho de desarrollar normalmente su trabajo les coloca objetivamente enfrente de un conjunto de tramas mafiosas que durante mucho tiempo le regalaron o le entregaron lo público a manos privadas. En cuarto lugar, la crisis de un modelo de desarrollo. La crisis de un modelo de desarrollo que con las turbulencias financieras se ha mostrado extraordinariamente débil. La crisis de un modelo de desarrollo que expulsa a sus mejores jóvenes o a sus jóvenes más formados porque no tiene producción de alto valor añadido en España, pero que acepta servilmente, casi felizmente, un papel de periferia europea de servicios de bajo valor añadido, de poca economía del conocimiento, de la construcción de las actividades especulativas, de las actividades turísticas, compitiendo en una suerte de espiral nefasta, compitiendo por abajo, no intentando competir por arriba, sino compitiendo en devaluación salarial, en devaluación de derechos, en menos costes de garantías sociales, de servicios públicos. La crisis de este modelo de desarrollo que se manifiesta fundamentalmente en que para los planes de los poderosos ahora mismo sobra un tercio del país en España. Tenemos un gobierno que ahora se está ufanando de que los datos comienzan a funcionar y que empieza a haber una cierta recuperación económica. Nosotros sabemos que eso no es así, que cuando dice que España se financia más barato tiene que ver fundamentalmente con la caída de los precios del petróleo y con una política de expansión monetaria del Banco Central que es exactamente todo lo contrario de lo que la austeridad recomendaba. Y también que cuando dicen que creamos empleo, lo que dicen es que se han devaluado tanto las condiciones laborales que donde había un empleo de 900 euros hoy hay 2 empleos de 450 euros, que es todo el misterio del milagro de la recuperación española, pero fundamentalmente un modelo al que le sobra un tercio de la población y al otro tercio le dice te vas a tener que esperar, es posible que a tu generación le haya tocado ser una generación perdida.
En quinto lugar, la crisis de las promesas de certidumbre y de ascenso social. Y esto es muy importante en términos políticos en España. La crisis de la promesa o la quiebra de esta idea por la cual cada generación, desde hace 2 en España, vivía mejor que la anterior. Y, por tanto, la pérdida muy importante para el caso de los sectores medios, de esa certidumbre por la cual la obediencia con el conjunto de normas y de itinerario, de trayectoria que había que seguir era recompensada con el ascenso social individual. En el momento en el que eso se ha quebrado, la oligarquía se ha visto en crecientes dificultades para articular en torno a sí a una serie de sectores sociales que no jugaban un rol protagónico, pero que eran centrales en el mantenimiento del viejo bloque de poder y que hoy encuentran muchas menos razones para su lealtad al orden existente. En sexto lugar, Europa, la importancia de Europa. Hablábamos antes de la vuelta de la política a Europa y también con la vuelta de la política la ruptura de la excusa que para muchos sectores o que para muchos de nuestros malos gobernantes constituía Bruselas. No se puede hacer otra cosa porque viene de Bruselas. Estos son los deberes que vienen de Bruselas. Si no hacemos esto, vamos a caer en un pozo de atraso, de pobreza, de caos, cuando han sido exactamente las políticas dictadas por Bruselas las que nos han sumido en un pozo de pobreza, de atraso, de caos, en una situación en la que ya hemos comprobado, y la situación de Grecia ha comprobado, que eran mentira todas las razones por las cuales debíamos adoptar las políticas de austeridad. En España, supuestamente, las políticas de austeridad tenían, en primer lugar, 2 objetivos. Uno, que estuviéramos en mejores condiciones de pagar la deuda. La deuda no ha parado de crecer y es hoy mucho mayor que al inicio de las políticas de austeridad, superando el 100% del Producto Interior Bruto. 2, que estuviéramos en condiciones de crear empleo. Lo que hemos hecho ha sido una masiva destrucción de empleo y de horas trabajadas, expulsando una buena parte de nuestra población y repartiendo la miseria y colocando a España en una situación de ser un país más desigual, pero también con muchas más dificultades para crecer, para producir un futuro digno. Y ahí la esperanza, la situación griega ha sido una situación que ha demostrado hasta qué punto no era solo que las políticas fueran injustas, era también que las políticas eran ineficaces. Hemos visto al conjunto de los poderes europeos ponerse muy nerviosos con respecto a la situación política en Grecia, con respecto a la posibilidad de cambio político en Grecia. Creo que la situación política en Grecia demuestra al menos 2 cuestiones. Demuestra, en primer lugar, que hay un colapso institucional. A nosotros nos preguntan muy a menudo si nosotros somos euroescépticos o si nosotros estamos contra la idea de Europa. Y decimos que quien ha llevado el proyecto de integración europea a la catástrofe y al colapso han sido unas élites financieras que han secuestrado, han sido los lobbies que han secuestrado la soberanía popular. Decimos que si el sueño europeo era algo, era el sueño de la libertad, de los derechos humanos, de que sus ciudadanos no tuvieran que vivir con miedo, de la protección social. Esas eran algunas de las razones por las que acaso tendría sentido en otro momento haberse sentido orgulloso de ser europeo. Y esas son exactamente las razones sacrificadas en un proyecto de integración europeo que no tiene frenos, que es esencialmente caótico, que ha sido mal diseñado y que hoy se coloca frente a un callejón sin salida en una Europa de 2 velocidades, en las que las recetas ya cada vez de una Alemania más solitaria son cada vez más nefastas, no solo para los países de la periferia, en primer lugar para los países mediterráneos, sino para el conjunto del proyecto europeo. Y el segundo hecho es el hecho, como decía, del margen de la política. Con la recuperación en Grecia de un gobierno patriótico, de un gobierno popular puesto al servicio de su gente, se ha evidenciado hasta qué punto sí había margen. Nuestro presidente, el presidente Rajoy, acudió a Grecia, acudió a Atenas a hacer campaña por Samarás, consiguiendo que Samarás fuera derrotado. Y acudió a hacer campaña por Samarás porque era consciente o porque quería representar de cara a los españoles que la primera batalla política de cara a las elecciones generales en España se libraba en Atenas. Llevaba mucho tiempo diciéndonos que nosotros no éramos Grecia y nosotros decíamos, cuidado que las políticas aplicadas en Grecia conducen a Grecia. Y decían, no, España no es Grecia, España es un país diferente y una situación diferente. Y conforme se acercaban las elecciones intentaron decir efectivamente que el camino de Grecia era el camino que nos esperaba si cometíamos la osadía de cambiar las políticas que se habían manifestado ineficaces. Los compañeros griegos, los compañeros de Syriza nos dicen que los más crueles, los más rígidos, los más duros y los más miserables contra la posibilidad del gobierno griego de negociar mejores condiciones para su pueblo están siendo, en primer lugar, el gobierno español. Y para nosotros eso es un motivo de vergüenza, porque es un gobierno que no va a Europa a representar a los españoles, sino que va a Europa a representar los intereses electorales del Partido Popular, que tiene miedo a que las urnas se abran en España. Pero en último lugar también, para entender la crisis orgánica en España, hay que entender
Y se decía antes en la presentación, el ciclo de protestas, el magnífico ciclo de protestas, de movilización colectiva, de recuperación de la política por la gente corriente, abierto por el movimiento 15 de mayo. Este ciclo de protestas se encontró con un Estado sólido. Y hay que reseñar este dato claramente y subrayarlo. En España hay una crisis de régimen político, no hay una crisis de Estado. No va a quebrar el monopolio de la violencia, no va a quebrar la ordenación del territorio, la prestación de los servicios esenciales. No vamos a ver presidentes huyendo de la Casa de Gobierno en helicóptero. En España hay una crisis de régimen. En España hay una crisis de régimen, pero no hay una crisis de Estado. ¿Y eso qué hizo? Eso hizo que la acumulación de protestas no fuera suficiente. Eso no significa que no fueran útiles, significa que no fueron suficientes. Nuestro pueblo lleva años protagonizando un ciclo de movilización heroica que le ha costado muchas multas, muchas detenciones, muchas horas perdidas, mucha gente despedida de su trabajo, mucho sacrificio, como el que hacen todos los vecinos que se agarran a la puerta de los portales para que no echen a las familias de sus casas. Y, sin embargo, todo ese ciclo de movilización política no fue capaz de alterar los equilibrios de poder en el Estado. Hay algunos sectores que entendieron que esto significaba que el movimiento 15 de mayo, el movimiento conocido fuera como de los indignados, era un movimiento impotente, había fracasado. Mientras que otros sectores decían, no ha fracasado, ya basta, ya lo ha conseguido, tiene que mantenerse fuera de la disputa por el poder, de la construcción de poder político y fuera del Estado para triunfar. Yo creo que ni una cosa ni la otra. No consiguió alterar los equilibrios de poder en el Estado, pero ciertamente construyó un nuevo clima de época, un clima de época que ayudó a que las élites todavía gobernantes se encontraran ya a la defensiva, tuvieran que hablar con palabras que no les pertenecían y que les incomodaban, tuvieran que incluir en la agenda demandas que no les gustaban, que trataban mal, tuvieran que intentar parecerse lo menos posible a sí mismos. Es gracias al ciclo de protesta del 15 de mayo y de los indignados, gracias a tanta gente que se movilizó, que se han abierto posibilidades políticas inéditas en España. ¿Y cuál es la situación política ahora? La situación política ahora es la de una posibilidad de cambio inédita en muchos años de nuestra historia. Una posibilidad de cambio marcada en primer lugar por un hito fundamentalmente cualitativo. El hito es que después de un ciclo largo de enfados, de descontento, de tristeza o incluso de protestas que salían a protestar de forma fragmentada, sin un lenguaje común, sin símbolos comunes, sin referentes comunes, sin un horizonte común, sin un nosotros que las agrupara, hoy estamos en condiciones en las que podemos decir que es un trabajo en marcha, es una tarea en marcha, pero hay condiciones claramente para que lo que antes eran descontentos fragmentados hoy sean una voluntad colectiva, una voluntad popular nueva. Esto es, que las razones de los que llevan mucho tiempo resignados, mucho tiempo soportando políticas injustas, ineficaces, se pueden convertir en las razones de su tiempo, se pueden convertir en las razones de una época diferente. Una de las manifestaciones más importantes de esto fue la movilización que tuvimos el día 31 de enero en la Puerta del Sol. Esa manifestación, yo soy poco sospechoso de ser objetivo, pero esa manifestación fue histórica. Y no fue histórica porque se movilizaran cientos y cientos de miles. Tampoco fue histórica porque se levantara a pulsos, sin recursos y con una buena parte del establishment en contra, por no decir todo. Lo que la hizo histórica es que es una movilización, y este es un dato fundamental para entender qué puede pasar en España, es que fue una movilización explícitamente política. Veníamos de muchos años de movilizaciones en negativo, de movilizaciones que decían no a algo, que se negaban, que intentaban revertir ataques, privatización de los hospitales, desahucios de las familias, ataque a la escuela pública, ataque a los derechos laborales. Veníamos mucho tiempo de manifestaciones que decían que no, de manifestaciones que se quejaban. Y lanzamos una movilización que era muy distinta y nos preguntaban muy a menudo los periodistas, pero esta manifestación, ¿cuáles son las reivindicaciones de esta manifestación? ¿De qué se quejan? ¿Qué piden? Y decíamos, seguramente lo más importante de nuestro tiempo es que tenemos una manifestación que esta vez no pide nada. Tenemos una manifestación que iba encabezada por 2 palabras, una pancarta con 2 palabras que decía «es ahora», una manifestación que básicamente decía creemos que hay una mayoría popular en marcha que es capaz ya de recuperar las instituciones y de ponerlas al servicio de la gente. Ese es el dato más importante seguramente del momento político en España. En este año,
Nosotros tenemos muchas disputas electorales, que creemos que son el centro de la disputa política. No creemos que siempre sea así, no creemos que siempre lo electoral sea el centro de la política. Creemos que en esta fase concreta, en este momento político acelerado y extraordinariamente intenso en España, en el que en semanas sucede lo que antes sucedía en años, lo electoral es, durante este ciclo corto, un terreno de confrontación y de disputa democrática fundamental, central. Un terreno en el que nosotros intervinimos desde el comienzo, impugnando algunas de las ideas que nos parecían mecánicas, las ideas que decían: uno tiene que acumular fuerza en lo social, uno tiene que construir fuerza y después acude a las instituciones a que se lo cambien, como a la ventanilla de un casino. Mire, yo tengo estas fichas de fuerza social, ¿cuántos escaños en la Asamblea Nacional me pertenecen? Nosotros lanzamos una iniciativa electoral que no tenía demasiada base social previa. Dijimos, nos parece que las razones del cambio son ya hoy razones de sentido común y nos parece que merece la pena cometer una osadía y atreverse, sin que en absoluto esté garantizado cómo vayan a salir las cosas. Y encontramos que hubo mucho eco popular, encontramos que había muchas ganas, encontramos que había posibilidad de articular lo que hoy era un descontento fragmentado, disperso, sin referentes, sin símbolos comunes. La batalla electoral también era una batalla de construcción de identidad política nueva, de identidad popular nueva y con capacidad, además, de atravesar los alineamientos anteriores. Están desesperadas las élites políticas viejas en España por devolver la discusión política a los términos de antes, por devolverla a las certezas y a las palabras de antes, cuando ellos eran los que monopolizaban la representación política, y por evitar esta anomalía que nosotros decimos muy en broma, ellos nos recetaron muchas veces. Cuando la gente salía a protestar en España, durante mucho tiempo, cuando la gente salía a la calle a expresar que las cosas no se estaban haciendo bien, que se podían hacer de otra forma, recibían un comentario socarrón y burlón, a menudo arrogante, por una buena parte de las élites políticas. Bueno, es que al fin y al cabo protestar es muy fácil. Otra cosa es creen una fuerza política y preséntense a las elecciones. Y nosotros decimos que les agradecemos el consejo, porque hoy estamos en condiciones de recuperar nuestro país precisamente gracias al Consejo. Y dos apuntes más. Por una parte, creemos que en el momento histórico que atravesamos, el juego completo de las élites es un juego de intentar contener, limitar el espíritu de cambio del momento, limitar las transformaciones en marcha e intentar que el 2015 sea un mal sueño. Que pase este año de turbulencias. Había algún diario que titulaba, en la primera encuesta que nos dio primera en intención de voto, o había un diario que titulaba «La ira ciudadana aupa a Podemos a la primera posición». Con un intento, por una parte, de minusvalorar a los votantes que votan por el cambio, que deben ser menos racionales que los que votan por el mantenimiento de lo de siempre, pero también como un intento, una suerte de creencia de que tapándose los ojos y tapándose los oídos este año habrá sido un mal sueño. Aguantemos 2015, contengamos, mantengamos los equilibrios viejos, que esto pasará. Y por el contrario, las tareas de quienes trabajamos por el cambio tienen que ser tareas de expandir la articulación, de reducir y de enfrentar la campaña de miedo con la que las élites nos están enfrentando. Tenemos un momento crucial en el que, en ausencia de mayor capacidad de seducir, el arma fundamental de lo viejo, de los actores políticos viejos, de quienes hasta ayer monopolizaban el poder, es una inmensa y masiva campaña de miedo para que los ciudadanos le tengan más miedo al cambio político que al mantenimiento de lo que existe. Y es nuestra tarea y nuestra responsabilidad, y nunca la haríamos de no tener mucho tejido, mucha gente enraizada en el territorio, enfrentar esa campaña de miedo y demostrar que todas y que las mejores conquistas de la gente humilde han nacido cuando han dejado de tener miedo y cuando han decidido en función de sus propios intereses. En esa situación nosotros decimos que tenemos al menos tres tareas. Tenemos, en primer lugar, la tarea de librar las disputas electorales de forma tal que nada pueda volver a ser lo mismo, que los equilibrios viejos no se puedan reeditar, que la representación política del cambio de las instituciones en España sea lo suficientemente fuerte como para evitar cualquier intento de restauración conservadora, que, concediendo una parte menor de las reivindicaciones hoy más sentidas como necesarias por nuestro pueblo, intente salvaguardar o blindar los poderes de lo viejo. En primer lugar, la tarea de conquistar una fuerza política que entre en las instituciones con la fuerza suficiente como para evitar la reversión a lo viejo, como para evitar que los equilibrios viejos crean que se puede dar marcha atrás en los últimos 2 años en la historia de nuestro país, condenándonos también a una década entera de renuncias, a una década de miedo, a una década de desposesión, a una década de arbitrariedad
arbitrariedad de los privilegiados. En segundo lugar, nosotros tenemos la tarea de la formación política, de la formación de los mayores, del reclutamiento, de la mano tendida y del trabajo político, intelectual y de gestión con los mejores cuadros que ayuden no solo a hacer las cosas diferentes, y esto lo hemos aprendido en América Latina, no solo a hacer las cosas diferentes de cómo las hacía el adversario, sino a hacerlas mejor. Y para eso vamos a necesitar siempre a los mejores, y eso es un trabajo intelectual, político y de gestión de primer orden. Y en tercer lugar, el trabajo de construir un pueblo que esté en condiciones de reclamar su soberanía, que esté en condiciones de reclamar que el país real no pueden ser aquellos que tienen las cuentas corrientes en Suiza, sino que es su gente, que son sus familias, que el país de verdad es nuestra gente y que nos empuje, nos acompañe y tensione empujando el horizonte de lo posible más allá de lo que dicen quienes hasta ayer vendían resignación y hoy solo pueden vender miedo. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Sí se puede. Muchas gracias, Íñigo. Uno de los intelectuales más finos de la Argentina, que un día decidió que leer el libro del mundo es tan interesante como leer los miles de libros leídos en las bibliotecas. Ricardo Foster es el gran culpable de este encuentro y de que estemos todos hoy aquí. Es el próximo que sigue en el uso de la palabra. Antes que nada, mandarles el saludo, el abrazo de Cristina. Feliz con este encuentro. Yo le quiero pedir disculpas a los integrantes de la mesa. No pude escucharlo a Ignacio, escuché la parte final de la intervención de Íñigo. Me parece una descortesía intervenir plenamente sin haberlos escuchado plenamente. Y voy a hablar poco porque quedan varias jornadas y capaz que me meto en otra mesa, pero sí quisiera decir algunas cosas que tienen que ver. Voy a cambiar el libreto de lo que iba a hablar y me gustaría detenerme un poco en el sentido de este foro, el sentido de escuchar a quienes hemos escuchado hoy, a quienes vamos a escuchar mañana y el sábado. La importancia, este momento histórico, este momento en que en América del Sur se están jugando cosas tan significativas y que sentimos de nuevo que del otro lado del Atlántico ya no llegan simplemente pensamientos muertos, agotados, domesticados y de dominación, sino que también desde Grecia, desde España, desde el Mediterráneo europeo, de nuevo surge la mirada crítica, la intervención política, el deseo de construir sociedades más justas. Y en ese contexto es en el que hay que leer un encuentro como el Foro por la Emancipación y la Igualdad. Porque me detengo un instante en esas dos palabras extraordinarias, bellas. Hay palabras bellas en nuestro lenguaje, hay palabras únicas, hay palabras que debemos atesorar, que debemos proteger, pero palabras que también han sufrido las miserias de la historia, palabras que también han sido lastimadas por los dolores de la historia, por las derrotas de la historia. No podemos pronunciar la palabra igualdad sin hacernos cargo de las tragedias del siglo XX, también de las tragedias que se dijeron en nombre de la igualdad. Si nosotros queremos seguir siendo portadores de esas tremendas tradiciones, de esos textos, de esas luchas, de esas experiencias que nacieron después de la Revolución Francesa, estamos obligados a pasarles, como diría un viejo filósofo, el cepillo a contrapelo a esas tradiciones para ponerlas hoy a la altura del desafío de una sociedad que nos exige reconstruir
no solamente desde el discurso, no solamente desde las escrituras, sino desde las acciones, desde la acción política, desde la acción en el interior de nuestras sociedades, la genealogía de esas palabras. Si decimos igualdad, hoy a la igualdad la recuperamos después de la noche neoliberal, que involucró también algunas de las tradiciones que, habiendo nacido de la potencia de la igualdad, se entregaron a la noche neoliberal. Cuando yo lo escuchaba a Íñigo, no podemos dejar de hablar de la tragedia de la socialdemocracia europea. Tampoco podemos dejar de hablar de momentos oscuros, de tradiciones populares que en nuestro continente, en los años 90 sobre todo, jugaron el rol de aquellos que se encargaron de realizar la experiencia neoliberal en nuestro territorio, llevando a nuestras sociedades al hambre, a la indignidad, a la destrucción. Esto me parece que es fundamental porque nos permite revisarnos a nosotros mismos, revisar el camino recorrido. Cuando vemos la diversidad de experiencias sudamericanas, cuando sentimos que por primera vez, y permítanme decirlo de esta manera, la idea de la unidad, la idea de la patria grande, no es una retórica, no es un juego de buenas intenciones, no es un recuerdo de los próceres fundadores que dijeron que debía haber una nación latinoamericana, no es simplemente repetir a Bolívar o a San Martín o a Sucre, sino que por primera vez, después de muchas tragedias en nuestro continente, después de muchas guerras fratricidas en nuestro continente, después de muchos desencuentros, hubo un puñado, y hay un puñado de hombres y mujeres, de líderes profundos de la historia popular latinoamericana, que han sabido, a contracorriente, contra la marea, reconstruir, ya no como una utopía, ya no como una retórica, sino como una práctica muy potente, la idea de la unidad latinoamericana, aunque esa unidad esté amenazada. Porque si somos capaces, como se viene haciendo en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en la Argentina, si somos capaces de tocar al poder, si somos capaces de cuestionar, no solamente desde la distancia crítica de quienes dicen ya llegará la hora para que los pueblos asuman plenamente su conciencia y se atrevan a transformar el mundo, y mientras tanto nos quedamos sentados mirando críticamente las experiencias populares reales y concretas que en Sudamérica están desafiando a los poderes, si somos capaces de reivindicar que cada una de estas experiencias, con sus tensiones, sus complejidades, sus contradicciones, sus errores, son un hecho fabuloso de nuestra historia. Nos dieron de nuevo la sensación de ser contemporáneos privilegiados y actores de un momento que quizás muchos ya no imaginábamos. Veo a las madres, siento que ellas son las que nos permitieron proteger desde una ética profunda la memoria de aquellos ideales que en algún momento de nuestra historia de nuestra historia sentíamos que nuestro destino era ser guardianes de algo que ya no tenía oportunidad. Y ahora somos esa oportunidad, y la felicidad que me da escucharlo Íñigo, y la felicidad que me dio poder haber compartido con compañeros de Syriza en Grecia la experiencia dificilísima de una izquierda que quiere ser alternativa al proyecto neoliberal europeo, es lo que está en la base de esta experiencia. Este foro tiene que ser un comienzo, este foro tiene que ser el punto de partida para un diálogo que sea a su vez una hermandad entre proyectos populares, democráticos, de emancipación, igualitarios, que hoy, insisto, cada uno con su especificidad, con su lengua, con sus tradiciones, pero todos juntos, imaginando que efectivamente se puede hoy, ahora, construir una sociedad mejor. Muchas gracias.
Si ustedes buscan en Canal Encuentro, una de las maravillas de este tiempo que debemos a Tristán Bauer, sí, me parece que merece un aplauso. Van a encontrar una entrevista a Álvaro García Linera y me gustaría contar una cosa que él cuenta, por si tenías pensado no contarla, Álvaro, me parece demasiado importante. El vicepresidente de Bolivia le tocó ir a un colegio de niños de 5, 6 y 7 años, los saludó a todos y les preguntó qué iban a hacer cuando sean grandes. Uno dijo carpintero, otro dijo campesino, y un niño cuyo padre había limpiado letrinas y jamás se había imaginado otra cosa que limpiar letrinas, y cuyo abuelo había limpiado letrinas y jamás había imaginado otra cosa que limpiar letrinas. Un niño de 5 años de alguna de las tantas naciones de Bolivia dijo: yo voy a ser presidente de Bolivia. Álvaro García Linera dice: cuando eso ocurre, cuando eso puede ser dicho, lo fundamental ya está hecho. La revolución es cultural, lo otro llega. Esa batalla cultural es la batalla de los pueblos latinoamericanos. Bolivia marca el rumbo. Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Muy buenas noches a todos. Un saludo cariñoso, respetuoso a todas las personas que se han hecho presentes en este hermoso teatro de 1, 2, 3, 4, 5 pisos. A los compañeros desde allá arriba, que están, un gran abrazote. Saludar a los compañeros que están afuera. Me dicen que afuera hay otros miles de personas viendo a través de la pantalla. Saludar a Diego, a Ignacio, a Íñigo, a Ricardo, que nos acompañan en la mesa. Y ante todo, la emoción de este encuentro con personas como las madres que representan la memoria y la dignidad de los años 70 y de los años 80. Y esta juventud ardiente que la vimos desfilar en Bolivia el 22 de enero, cuando el presidente Evo ascendió nuevamente a la presidencia. Vimos a muchos argentinos jóvenes con sus banderas que nos venían a visitar. Lo sentimos en Argentina y aquí me siento en Bolivia. Muchas gracias por su cariño, muchas gracias por su recibimiento. Diálogo Europa-América Latina. ¿Qué está pasando en América Latina que de manera sincera podemos hablar, comunicar, informar a Europa? ¿Y qué está pasando en Europa que podemos recoger en América Latina? No se trata de imitar moldes. Ningún pueblo es parecido al otro. Ninguna experiencia histórica es parecida a la otra. No hay una ruta, no hay una fórmula que todos debemos imitar. Lo que hay experiencias compartidas, situaciones que enriquecen la experiencia del otro, experiencias del otro que mejoran la comprensión de nuestra propia experiencia. Yo quiero dialogar a partir de la experiencia latinoamericana con Europa, con Íñigo, con Podemos, con Syriza, conjunto de temas que hemos atravesado nosotros y que de alguna manera debían ser tomadas en cuenta también por los compañeros. Quizás no lo atraviesen, quizás lo atraviesen, y si lo tocan atravesar, que tomen en cuenta lo que aquí se hizo bien o lo que aquí se hizo mal, para que allí lo puedan hacer mejor. Un primer tema que planteó Diego cuando inauguraba este foro era el tema de la plaza.
la plaza, la importancia de la plaza, y mencionaba la Plaza Murillo, mencionaba la plaza aquí en Buenos Aires, la plaza en Madrid, la plaza en Caracas, las plazas como escenarios de invención, de un nuevo orden, de esperanzas, de ideas, de nuevos tipos de organización. Este es un tema fundamental para América Latina y para el mundo. A todos nos ha tocado atravesar largas épocas de regímenes de democracia representativa, formación de partidos, campañas electorales, elección de gobernantes, y después de un tiempo, molestia con los gobernantes, indignación, escepticismo, desesperanza, malestar, angustia y resignación personal. Lo nuevo de América Latina, y creo que lo nuevo del florecimiento de la democracia, radica no en la negación de los procesos de democracia representativa. El pueblo vota, la gente va a votar y forma parte de su hábito. Quizás lo nuevo que está enseñando América Latina, que está mostrando América Latina, es que la democracia no se puede reducir únicamente al voto. Que el voto, que la representación es un elemento fundamental de la Constitución democrática de los Estados. Se garantiza derechos, se garantiza pluralidad, pero que paralela y complementariamente hay otras formas de enriquecimiento de lo democrático. Esas formas de enriquecimiento de lo democrático es la plaza, es la calle, es la democracia callejera, es la democracia plebeya, es la democracia que ejercemos en las marchas, en las avenidas, en los sindicatos, en las asambleas y en las comunidades. No se puede entender el proceso boliviano sin ese correlato, sin esta dualidad institucional. Formación de una mayoría electoral, victoria, 54%, 64%, 62%, mayoría electoral, que legitima una propuesta, una voluntad política. Pero esa democracia o esa voluntad política no podría sostenerse, no se hubiera sostenido frente a los embates de la derecha, de las fuerzas conservadoras, de los poderes externos, de los organismos internacionales. No se hubiera podido sostener si no hubiera venido aquí acompañada, enriquecida, empujada y defendida con la democracia en las calles. La democracia de la calle, la democracia de la plaza, la democracia del sindicato, la democracia de la gente reunida para deliberar sus asuntos, para protestar, para marchar, para posesionar, para defender, para apoyar, es la única manera en que las democracias contemporáneas pueden salir de lo que hemos denominado esta vivencia fósil de la experiencia democrática. Hoy en muchos países del mundo tienen sistemas electorales, claro que sí. Tienen sistemas democráticos, claro que sí, pero son democracias fósiles. Sus ciudadanos apáticos, recluidos en sus casas, con la mantequilla y el pan suficiente para el día, ¿en qué intervienen? ¿Qué deciden? ¿Deciden el destino de su barrio? ¿Deciden el destino de su departamento? ¿Deciden el destino de su país? ¿Deciden los despidos? ¿Deciden las inversiones? ¿Deciden el crecimiento de la economía? ¿Deciden la asignación presupuestaria para salud y educación? No lo hacen. Lo hace una minoría, una élite, una casta. La única manera en que la democracia en el mundo puede rejuvenecer, revitalizarse, abandonar su estado de institución fósil, repetitiva, aburrida y monopolizada por élites o por castas, es la vigencia, el vigor y el complemento de la democracia de las calles, de la democracia de las organizaciones, de la fuerza de los movimientos sociales. ¿Quién va a defender la revolución en Venezuela? La gente.
el humilde, el trabajador, la vendedora, la comerciante, en la calle, en el barrio, en la comunidad. ¿Quién defendió al presidente Evo cuando nos cercaban, cuando había golpe de Estado, cuando había grupos de mercenarios dispuestos a matarnos en cada lugar donde aterrizáramos? La gente, esta democracia plebeya, esta democracia de la calle que garantiza un nuevo tipo de gobernabilidad. La posibilidad de un rejuvenecimiento de esta Europa que se presenta vieja y que a través de Podemos y de Syriza marca la posibilidad de un relanzamiento y de un rejuvenecimiento, no solamente puede ni debe radicar en las victorias electorales que son decisivas, sino que también debe radicar en un diálogo permanente y en un fortalecimiento permanente con la otra democracia, la democracia de las marchas, la democracia de las movilizaciones, la democracia de los sindicatos, la democracia de los hombres y mujeres afectados por las políticas de austeridad y que se sienten convocados a construir un destino común saliendo a la calle, reuniéndose con los vecinos, reuniéndose con los compañeros, creando un otro tipo de sociabilidad, un otro tipo de comunidad en marcha. Lo nuevo de América Latina es esta dualidad institucional llamada gobernabilidad. Hay gobernabilidad en América Latina si simultáneamente se combina fuerza electoral con fuerza en la calle. Hay gobernabilidad de los estados latinoamericanos y hay un reforzamiento de la dinámica democrática si simultáneamente la gente vota defendiendo derechos civiles y derechos políticos y si simultáneamente la gente delibera, la gente participa, la gente asume compromisos, la gente propone al Estado y al gobierno en sus ámbitos de organización local, territorial, de la calle, de la plaza, de la asamblea. Un segundo punto que quiero dialogar con nuestros compañeros de Europa es el tema de la aparente contradicción entre Estado y autonomía. Las izquierdas deben plantearse el tema del Estado o las izquierdas deben plantearse el tema de la construcción autónoma de espacios de libertad, de soberanía, de creatividad, de emancipación. Un viejo debate. ¿Hay que tomar el Estado? ¿No se corre el riesgo de que el Estado nos tome a nosotros y de revolucionarios nos convirtemos en conservadores? Y si dejamos el Estado, entonces nos dedicaremos a construir espacios de autonomía, donde el Estado no interviene. Creo que también este es un debate que en la experiencia latinoamericana, aquí en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, ha dado un paso más allá. El Estado es también otra institución de lo común que tiene una sociedad. ¿Acaso los derechos no son comunes? ¿Acaso la ciudadanía no es una forma de construir un tipo de comunidad de derechos culturales, de derechos cívicos, de derechos políticos? El Estado es una forma de comunidad, pero Marx nos decía es una comunidad ilusoria y nunca el revolucionario debe perder de vista eso. Es comunidad, tiene ámbitos de lo común, pero también es ilusoria porque el Estado también es monopolio. El Estado es también, por definición, concentración de decisiones. Pero es también comunidad, es derechos, son símbolos, son reglamentos, son conquistas, son memorias, son instituciones construidas con el trabajo común de las anteriores generaciones y de esta generación. El Estado es una forma de un yo colectivo. Pero a la vez, si fetichizamos el Estado como el único escenario del yo colectivo, corremos el riesgo de separarnos o de olvidar que es un yo colectivo deforme a la vez. Porque si bien es un yo colectivo que unifica a todos,
es un yo colectivo que está concentrado en sus decisiones principales por grupos, es un monopolio. Y que la manera de vacunarnos contra ello, la manera de vacunarnos contra esta monopolización es también el cultivo de las esferas de autonomía, de las estructuras autónomas de la sociedad, en comunidades, en barrios, en fábricas, en grupos colectivos de producción, de asociación, de comercialización. Es el uno y el otro. Si solamente nos dedicamos al ámbito de la autonomía, decimos no quiero nada con el Estado porque todo lo contamina y yo me aíslo con el grupo, con mi pequeña comunidad, yo puedo vivir bien. Pero ¿y el resto de las personas? He abdicado a los poderosos, a los que sí saben administrar de manera monopólica, abusiva y autoritaria esos bienes comunes para uso privado. Es una forma también de cobardía política, es abdicar a nuestra responsabilidad con la historia. Hay que luchar por el poder de Estado, pero sin ser absorbidos por el poder del Estado. Y al mismo tiempo que peleamos por conquistar el poder del Estado, que es simplemente una nueva correlación de fuerzas, de lo popular, de lo campesino, de lo indígena, de lo obrero, de la clase media, con capacidad de empoderarse y tener más influencia, nunca olvidar que simultáneamente se debe reforzar lo local, lo autónomo, lo diferente al Estado. Y entonces uno avanza con dos pies, construyo sociedad y eso me permite reflejar y redireccionar el Estado. Peleamos por el Estado como ampliación de derechos, pero simultáneamente reforzamos lo social y lo autónomo para impedir de que eso común se autonomice, se enajene y se vuelva contra la propia sociedad. Es un falso debate, autonomía o Estado. Cuanto más lucho por el Estado, más debo pelear por la autonomía de la sociedad. Y cuanto más lucho por la autonomía de la sociedad, más debo pelear por la transformación del propio poder del Estado. Lo uno por lo otro, lo uno para lo otro. La voluntad, la esperanza. Las políticas de austeridad, de despido y de maltrato que lo vivimos aquí en Argentina, que la vivimos en Bolivia y que ahora están comenzando a vivir en Europa, en España, en Grecia, en Portugal, poco a poco en Italia, también en Francia, son suficientes para generar una masa crítica capaz de movilizarse frente a los poderosos? No. La pobreza por sí solo no genera emancipación. La pobreza por sí solo también puede generar desesperación, puede generar aislamiento, puede generar frustración. Por lo general eso sucede. La pobreza y el malestar no siempre es sinónimo de caldo de cultivo de los procesos revolucionarios. Los procesos revolucionarios pueden surgir si sobre el malestar, si sobre la pobreza, si sobre el incremento de tus condiciones de vida o el decremento de tus condiciones de vida, la gente cree que es posible luchar y que su lucha dé un resultado. Uno no lucha solamente porque es pobre, uno lucha porque es pobre y porque cree que luchando puede dejar de ser pobre, es decir, la esperanza. No hay revolución que no se haya movilizado a partir de una esperanza, de una posibilidad. La esperanza del cambio, la esperanza de que se acabe todo ello, la esperanza de una nueva generación, la esperanza de que se puede nacionalizar, la esperanza de que puede haber asamblea constituyente, la esperanza de que estos tipos que estuvieron aquí enriqueciéndose a costa de nosotros se van a ir, una esperanza. La clave de un proceso revolucionario también radica en convertir la indignación, el malestar, la pobreza, la precariedad
en una fuerza colectiva movida en torno a una esperanza, a un nuevo sentido común, a una posibilidad. En el caso de Bolivia, 3 fueron las esperanzas movilizadoras que surgieron de la calle: nacionalizar los hidrocarburos, asamblea constituyente, gobierno indígena. 3 posibilidades inicialmente marginales, inicialmente secundarias, apabulladas por un sentido común de globalización, de privatización, de acuerdos partidarios que dominaba el escenario de las universidades, de los sindicatos, de los medios de comunicación, de la prensa. Pero esto que emergió de los intersticios de la lucha y del poder estatal, poco a poco fue agarrando cuerpo, poco a poco fue irradiando, poco a poco fue logrando una fuerza colectiva con capacidad de movilización. En el fondo, una lucha política es una lucha por el sentido común, por las ideas fuerza, por las ideas sin fuerza que pueden movilizar la esperanza de la gente. Ideas fuerza, Íñigo, ideas fuerza. Nadie puede decir cuáles son, sabrán los españoles. Su problema de los españoles no es un problema que uno puede conocer, porque no vivo España, no conocemos España, ustedes son de allí. Pero una idea fuerza, un principio de esperanza, que lo hemos visto en esa gran marcha. Era una marcha de esperanza. No había una consigna común, había la esperanza de que todo esto acabe. Eso es la clave. ¿Cómo convertir la posibilidad? Ustedes son esperanza, son una nueva generación. Se los ve en su rostro, jovencitos, su discurso, su fuerza. La juventud también es una esperanza. La unidad es una esperanza, el fin de un ciclo es una esperanza. Pero uno tiene que saber permanentemente poner en marcha los temas de la esperanza. Si la esperanza no se cohesiona, puede darse una movilización grande y la gente otra vez regresar a lo suyo, resignarse, volver a su vida cotidiana. La gente va a estar dispuesta a entregar energía, salir a marchar es energía. Es dejar al hijo en la casa, es dejar el trabajo, es dejar de dormir, es dejar de comer, y lo va a hacer una y otra y otra y otra vez, porque cree que eso vale, que eso va a servir para algo. Y si cree que sirve para algo es porque tiene esperanza. Y si tiene esperanza, somos invencibles. La clave de la revolución radica en que esta esperanza se extienda a una mayor cantidad de personas. Pero también las revoluciones, los revolucionarios, la gente progresista, tenemos que tener capaz de autoanalizarnos, de autoevaluarnos permanentemente. En América Latina llevamos casi 15 años de este proceso extraordinario y nunca antes superado en su irradiación territorial de gobiernos progresistas y revolucionarios. Y es importante que nosotros y lo que hagan otros países nunca pierdan la capacidad de mirarse a sí mismos, de ser autocríticos y de evaluar cosas nuevas que no habíamos visto al principio. Yo mencionaría 4 a 5 temas muy importantes que emergen de la experiencia en Argentina, que emergen de la experiencia en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Venezuela. La primera, ¿hay que potenciar el Estado o hay que potenciar la sociedad? Si concentramos todo en la voluntad de crear fuerza electoral, capacidad organizativa y fortaleza institucional, uno va a concentrar toda su fuerza en potenciar el Estado. Puede dar eficacia al principio, pero pierde el aspecto vital de la democratización de lo público. Porque puede haber un Estado bueno, un buen estado de bienestar, pero si no hay acción colectiva, no hay movilización social con capacidad de intervención en lo público, el estado de bienestar aparece como una buena gestión de una élite bien pensante y bien intencionada, pero ya no como una creación de la propia sociedad.
Hay que reforzar un buen Estado, hay que crear una nueva institucionalidad que corresponda a la nueva época, sí, pero nunca en función de gobierno, en función de sociedad, dejar de crear fuerza social, movilización social, porque solamente ahí radica que podamos pasar de la experiencia de esos capitalismos de Estado que caracterizaron las experiencias de Europa del Este. Capitalismo de Estado no es igual a socialismo. Nacionalizar no es igual a socialismo. Ayuda a crear bienes comunes, ayuda a crear derechos comunes, pero mientras esté monopolizado no es una nueva sociedad. La única garantía de una nueva sociedad es que la propia sociedad vaya asumiendo el control de esos mecanismos, control de las decisiones. Entonces hay que crear Estado y hay que crear sociedad. Hay que crear sociedad, más fuerza, más autonomía y a la vez potenciar instituciones del Estado. El segundo tema, economía o compromiso. La voluntad ayuda a mover. La voluntad y la esperanza es el principio que mencionaba Hegel siempre para poder cambiar el mundo. Pero eso tiene un límite. Puede haber 1 año de voluntad, 2 años de esperanza, 3 años de voluntad, 4 años de sacrificio. Pero si ese sacrificio, esa voluntad no viene acompañado con resultados prácticos, la voluntad también se cansa. El sacrificio también tiene límite. Es una obligación de los gobiernos progresistas y revolucionarios tener la capacidad de crear un régimen económico sostenible, redistributivo, generador de riqueza, generador de igualdad. No es un tema menor. No es un tema menor. La sociedad no se mueve perpetuamente. No hay el ascenso perpetuo de la sociedad en sus movilizaciones, no. La sociedad se mueve por ciclos, ciclos de ascenso, estabilización, descenso, ascenso, estabilización, descenso. Y entre una de las cimas y la otra pueden pasar meses, pueden pasar años o pueden pasar décadas. Y entre una cima y la otra tiene que haber un régimen de estabilidad económica, de crecimiento económico y de redistribución. Cuando estábamos en la oposición, no pensábamos estos temas. Bastaba criticar a los neoliberales, denunciar su incapacidad, denunciar la corrupción y el robo. En gobierno tenemos la obligación de pensar en la gestión, en la movilización y la eficacia, en la movilización y la gestión, en la movilización y en la generación de riqueza, en la movilización y en la distribución de la riqueza. Tenemos que tener la capacidad de mostrar que los regímenes progresistas y revolucionarios no solamente somos más democráticos, sino también económicamente más creativos y más igualitarios y más redistributivos de esa riqueza. ¿Y saben por qué? Porque no queremos, compañero Ignacio, no queremos que este despertar de las izquierdas latinoamericanos sea un corto verano. No queremos ser parte de una novela de un corto verano. Queremos que dure mucho. Queremos que dure mucho. Queremos que dure décadas. Queremos que dure para siempre. Y eso es la economía. En gobierno, el puesto de mando se coloca en la economía. Democracia y economía. Cuando uno está en la oposición, es lucha democrática y construcción de sentido común. Cuando uno está en gobierno es ampliación de espacios democráticos y construcción de una buena economía con capacidad de distribuir la riqueza y de generar más igualdad entre las personas. Este es un tema delicado, me doy cuenta, pero es un tema decisivo. Creo personalmente que el futuro de las revoluciones en América Latina se va a definir en el ámbito económico. Ahí se define. Y es entonces que hay que crear una estructura económica lo suficientemente diversa, amplia, democrática y redistributiva. El socialismo y el
comunitarismo no es la distribución de la pobreza. El socialismo y el comunitarismo es la distribución de la riqueza, de la ampliación de la riqueza distribuida entre las personas. ¿Solo fortaleza local o dimensión mundial? Aquí permítame unas palabras sobre la hermana República Bolivariana de Venezuela. Comparto el criterio que nos expresó hace un rato el compañero Ramonet. América Latina está jugando su destino en Venezuela. América Latina, Argentina, ustedes, nosotros los bolivianos, los ecuatorianos, los brasileros, estamos jugando nuestro destino. Los cubanos están jugando su destino en Venezuela. Si Venezuela cae bajo las garras de una intromisión, de una invasión, de una injerencia directa o indirecta, América Latina ha perdido. Porque Venezuela es la llave de América Latina. Fue el inicio y no debe ser el punto del fin, el punto de inicio del fin. Nos estamos jugando nuestro destino como revolucionarios en Venezuela. Y aquí tengo que lamentar, criticar las infames declaraciones, no solamente del gobierno norteamericano, sino también del propio Parlamento Europeo, que el día de hoy acaba de aprobar una resolución en contra de Venezuela. Yo aquí les digo, ojo, no votó la izquierda no votó, votó toda la derecha. Y aquí les decimos a esa derecha europea y a ese gobierno norteamericano, al gobierno norteamericano, al gobierno, no a su pueblo, ustedes son un peligro a la soberanía latinoamericana. Nosotros no somos peligro para nadie. Ustedes son y han sido un peligro para los pueblos latinoamericanos, un peligro para los estados latinoamericanos, un peligro para la vida en Latinoamérica. Y a la derecha europea, que acaba de sacar un comunicado, aprobar una resolución en el Parlamento Europeo. ¿No son acaso ustedes los que han destruido estados en Asia y en África? ¿No son ustedes los que están asaltando y robando el petróleo de los países de Medio Oriente? ¿Qué autoridad moral tienen para reclamar a un país sobre su vida democrática interna? Primero recojan sus tropas, recojan sus empresas de los países de Medio Oriente y de África para tener autoridad moral de reclamar algo a Venezuela. Si ustedes ven, lo que pasa en cada país repercute en el mundo. Es así. Ninguna revolución y ningún proceso puede sobrevivir por sí solo. Ninguna revolución, ningún proceso emancipativo y progresista va a poder continuar si solamente se mira a sí mismo el ombligo. Todos nos necesitamos de todos. Argentina necesita de Brasil, Brasil, Ecuador, Ecuador de Bolivia, Bolivia de Cuba, Cuba de Venezuela. Toda América Latina se necesita a nosotros y lo necesitamos a ustedes, europeos. Los necesitamos. Sin ustedes esto no va a avanzar. Y sin nosotros, ustedes tampoco van a poder hacer lo que tienen que hacer. Estamos interconectados. Nos necesitamos mutuamente. Hoy la humanidad está en peligro. Hoy la humanidad está en riesgo. Hemos visto con los bombardeos de tropas europeas y de tropas norteamericanas destruirse estados. Y ahora quieren combatir a ISIS. ¿Pero acaso no es una criatura de Estados Unidos y de los gobiernos europeos ISIS? ¿Acaso ellos no destruyeron Siria, Irak
no destruyeron Libia, no la invadieron, no acabaron con los estados nacionales para que surja ese tipo, y ahora se hacen a los que yo no fui y quieren combatir y convocan al mundo a combatir el fundamentalismo de ISIS. Ellos son sus padres, ellos son las madres de ese tipo de fundamentalismos que ha surgido en Europa. Y claro, nuestra interdependencia no solamente debe estar basada en la solidaridad política, en la solidaridad, la complementariedad y el diálogo de saberes y de experiencias políticas y culturales como lo estamos haciendo acá. Hay que darle una base material. La integración latinoamericana necesita obligatoriamente de una base material de la unidad. Acciones conjuntas en economía, acciones conjuntas en finanzas, acciones conjuntas en derechos. Esta es nuestra gran tarea, mis compañeros de Argentina y especialmente de Brasil, que son los países económicamente más fuertes y sólidos de América Latina. Nuestra estabilidad como procesos emancipativos, nuestra patria grande que está presente en los discursos, en los encuentros, en las emociones compartidas, no va a tener perdurabilidad si no pasamos del encuentro político, del encuentro cultural al encuentro económico. Empresas conjuntas, producción conjunta, servicios financieros conjuntos. Perdonen estas reflexiones que combinan el fuego de la intelectualidad con la frialdad de la gestión. Tengo lamentablemente esa dualidad personal. Como persona puedo imaginar las ideas más bonitas, pero como gobernante sé la rudeza y la frialdad de la vida cotidiana, del salario, del presupuesto, de la producción, del PIB, de los créditos. Y sin eso, las ideas no se sostienen. Tiene que haber su base material que le dé fuerza y sostenibilidad a lo que estamos pensando y reflexionando. Por último, decir a nuestros hermanos europeos que los argentinos, los bolivianos, vemos lo que está pasando en Europa como si estuviéramos viendo una película retro de tiempo de Charles Chaplin. Lo que les ha pasado a ustedes ya lo hemos visto. Nos ha pasado a nosotros. Imposición del Fondo Monetario, del Banco Mundial, políticas de austeridad, de privatización, de despidos. Pasó aquí en Argentina, pasó en Bolivia, pasó en Ecuador, pasó en Perú. Lo que está pasando ahorita en Europa es lo que pasó en América Latina hace 20 años atrás. Y el resultado fue una noche terrible de desgracia. ¿Qué les decimos? No pasen esa noche. No, es terrible, es depredadora, es mortal. Todas las políticas de austeridad conducen a pérdida de derechos, a pérdida de soberanía, a pérdida de sindicalización, a retroceso económico, a subordinación política, a subordinación económica. Aquí en Argentina, en Bolivia, en los años 80, en tiempos neoliberales, el 40% de la riqueza pertenecía a un país extranjero. El otro 30% a 3 empresas extranjeras. La extrema pobreza se incrementó. La precariedad se infló. Los jóvenes no tenían esperanza ni tenían destino. Lo vivimos. Hermanos europeos, no pasen por eso. Si en algo sirve la experiencia latinoamericana, es que las políticas de austeridad destruyen las naciones, destruyen la sociedad, anulan la democracia y hacen perder la soberanía económica. Den un salto, rompan con eso. Hay otra posibilidad de riqueza, hay otra posibilidad de distribuir y de generar riqueza sin aceptar la imposición terrible, autoritaria, despótica de esos organismos, de esas troicas que se creen los dueños del mundo. No, Europa es de los europeos, no es de los mercados financieros ni del Bundesbank. Europa es para los europeos, como América Latina para los latinoamericanos.
El mundo está cambiando a la cabeza de América Latina. El mundo está cambiando a la cabeza de las fuerzas progresistas europeas. El mundo va a cambiar, porque nos estamos jugando el destino de la naturaleza, el destino de esta generación, el destino de la vida y de los derechos. Estoy seguro que más pronto que tarde, aquellas sociedades abatidas por una decepción y una apatía incontrolable, sabrán encontrar el destino para levantar cabeza, para construir su propia emancipación y acompañar lo que América Latina viene haciendo. Muchísimas gracias.